Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a Azul Clover Books. Y nada, yo soy Luisa. Para los que no me conozcáis, para los que me conozcáis también soy Luisa. Muy bien. Siento que septiembre ha sido un mes en el que han pasado muchas cosas y me paro a pensar en la de cosas que pueden suceder en un mes y cómo cambia todo, ¿no? Bueno, que tampoco han cambiado muchas cosas, pero que han pasado muchas cosas, por lo menos en mi septiembre, me imagino que en vuestro septiembre también. Ha estado interesante, ha sido un mes interesante, me lo he pasado muy bien, pero también lo he pasado muy mal. Estoy congestionada como, no sé, por 40ª vez en este año. ¿Qué más ha pasado? Me he hecho un tatuaje que lo estaréis viendo. Y bueno, ha salido un nuevo álbum de de BTS. Bueno, yo haciendo promo, por supuesto. He leído mucho, es verdad, pero también he estado haciendo como mucha introspección, porque soy una persona que siempre se exige mucho. Y me ha pasado eso, sobre todo este mes que he tenido mucho más trabajo del habitual. Y aún así, aparte de mi trabajo, he querido hacer como muchas cosas y me he forzado a todo el rato estar haciendo cosas. Y eso me ha producido bastante estrés. Soy una persona que soy muy fuerte, pero también siento que tengo mis momentos de necesitas parar y pensar todo con una perspectiva diferente, vaya. Quería contaros un poquito eso. Además me he estado preparando mentalmente para octubre, que ya estamos en octubre. Espero subir este vídeo lo antes posible, pero claro, es que estamos ya a 3 de octubre cuando estoy grabando esto, porque no he tenido tiempo en septiembre y es un mes en el que empiezan cosas nuevas, que es que voy a hacer un máster y me da un poco de agobio pensar que no estoy a la altura o que no voy a poder sobrellevarlo bien, pero yo sé que puedo, así que con tranquilidad vamos a ir poco a poco y por supuesto voy a hacer todo lo que esté en mi mano por seguir subiendo al menos 2 vídeos al mes, como he intentado hacer, aunque bueno, sí, son 3 vídeos los que he subido hasta el momento, pero en septiembre subí 2, así que intentaré subir 2 cada mes. Y nada, si me callo ya, después de esta introducción a mi vida que nadie ha pedido, pero que yo he querido dar, quería sobre todo hablar de los libros que me han acompañado en este mes, que no son pocos, pero es verdad que muchos de ellos no os los voy a poder enseñar físicamente porque los he tomado prestados. Tengo un audiolibro por ahí también, pero no pasa nada. Os dejo, como siempre, toda la información en la cajita de descripción y bueno, y vamos a empezar. Tengo aquí apuntado, apunto mis lecturas en una libretita. Es algo que he empezado a hacer este año, esta libretita que me regalaron mis padres, que es súper mona. Y bueno, vamos a ver. El primero es un audiolibro que es Rumbo a ti, de Beth Oleari. Nunca sé decir su nombre, espero decirlo bien. Es un audiolibro, esto no lo empecé en septiembre, lo empecé en agosto, a finales de agosto, pero lo acabé en septiembre. Y nada, y voy a hablar un poquito de ello. Ya he escuchado un audiolibro, Tres citas con Carter y Piso para dos. Falta el de En tus zapatos, creo que es. Me gustaron y Rumbo a ti es creo que el que menos me ha gustado de los tres porque es bastante simple la historia. Trata sobre un grupo de personas que están yendo a una boda y de repente un coche, que es el coche que está conducido por la protagonista, choca con otro coche y justamente es su exnovio el que es el conductor del otro coche y porque fastidian el coche de él, entonces tienen que ir juntos a la boda y entonces están todo ese camino juntos y van descubriendo cosas el uno del otro después de tanto tiempo de no haberse visto. Y bueno, y es una novela romántica. Desde el principio se muestra que él está arrepentido y que la quiere todavía, entonces va a ser como una forma de recuperar a esta chica. A mí me gustó, es verdad que como lectura a lo mejor no me gustaría tanto, pero como yo siempre lo he dicho, yo los audiolibros los escucho sobre todo cuando estoy yendo al trabajo o cuando tengo un viaje más largo y estoy sola, porque por lo menos así hago algo más, aparte de escuchar música, que me gusta mucho, por supuesto, escuchar música, pero hay temporadas en las que necesito como desconectar porque me agota la música y en esos momentos es cuando escucho los audiolibros. Yo siempre aconsejo que los audiolibros que vayáis a escuchar sean fáciles. No escuchéis aquí, yo que sé, el banquete de Platón, a lo mejor eso os agota. Quién sabe, a lo mejor sois personas que os va muy bien el banquete de Platón. Yo no soy de esas personas, lamentablemente, necesito que sea algo ameno y esto lo es. El segundo libro que me leí, que no sé muy bien cómo clasificarlo, es que es como una novela gráfica, pero es muy rara porque es verdad que tiene imágenes, pero luego también tiene como sus partes
escritas que son como básicamente un libro, entonces no sé muy bien cómo llamarlo, vamos a decir que es una novela gráfica, que es como domesticar a un humano, Babas, que sería el... Vamos a decir, ¿sabéis lo que hizo Cervantes en el Quijote? De que se inventó un escritor atribuyéndole el manuscrito a él, cuando en realidad el autor obviamente es Cervantes. Pues es lo mismo, es como que Babas es un gato y como el autor de ese libro, la autora de verdad es Laura Agustí, es como un manual para gatos de cómo domesticar a los humanos. Y yo tengo un gato, ya lo visteis en mi anterior vídeo, y me pareció súper tierno porque es verdad, hay cosas que lees y te hacen gracia, como por ejemplo el que en una parte dice que los humanos siempre ponemos como una voz más chillona, tirando a dulce cuando estamos hablando con los gatos, y a lo mejor el gato tiene más edad que tú realmente, pero es como que le tratas como un bebé, y es verdad, o sea, yo hago eso con mi gato y mucha gente hace eso, no solo con los gatos, sino con los animales, de poner una voz como más dulce. Es como con los bebés, cuando los ves que les hablas como más dulcecillo, por alguna razón nuestro cerebro está codificado de esa forma. Es muy gracioso, la verdad, es una novela que disfruté mucho, la recomiendo mucho, sobre todo para los amantes de los gatos o para los que tenemos gatos en casa, porque nos vamos a sentir súper identificados. También para la gente que no tiene gatos es divertida, yo creo, y sobre todo si tiene contacto con ellos, si no, pues a lo mejor no le hace tanta gracia, no lo sé. Vale, luego me leí el segundo tomo de un manga que es Crash of Lifetime, que están sacando ahora mismo. Es que no es un manga como tal, lo llamo manga, pero no es un manga como tal, es un manhua, no sé cómo se pronuncia, pero es coreano, es de autoras en este caso, creo yo, sí, coreanas, y es un manhua, no sé cómo pronunciarlo, por Dios, bastante sencillo. Trata sobre una chica que es una influencer en Instagram por temas de belleza y bueno, y cosas así. Y ella lo que hace es salir con muchos famosos guapos, pero al final nunca establece una relación con ninguno de ellos porque no les llega a atraer al final, será por su personalidad o por lo que sea. Entonces ella está como frustrada porque de verdad quiere tener una pareja, conoce a un chico de una forma no muy agradable y no se cae muy bien desde el principio, pero después, según van conociéndose, se da cuenta de que es una persona muy buena y va enamorándose poco a poco de él. Van a la misma clase juntos también, entonces después obviamente hay como más contacto entre ellos y bueno, y ahí se establece como una relación en la que ella quiere gustarle a él. Y eso es. Solo han sacado 2 tomos en español por el momento. Intenté buscar en inglés, pero tampoco encontré nada, así que voy a tener que esperar a que Norma vaya sacando los demás tomos para saber qué pasa. Llega el turno a... ¿Dónde está? ¿Dónde está este libro aquí? Fabricante de lágrimas. Y yo no sé realmente por qué fabrica lágrimas este libro de desesperación. A ver, el libro tiene una premisa interesante y por alguna razón a mí me interesó. Ahora mismo me arrepiento. Bueno, es que hay partes del libro que sí me han gustado, vamos a ser claros, pero sí que es verdad que es una lectura que si me hubiese podido ahorrar, seguiría igual. Ella, Nika, vive en un orfanato y de repente pues la adoptan, pero no la adoptan solo a ella, sino que adoptan también a un chico que es Rigel, y este chico es básicamente su enemigo, por decirlo así, porque la ha tratado mal durante su estancia en el orfanato y es el señor como más, vamos a decir, siniestro, oscuro, solitario y agresivo que conoce. Claro, yo ya lo dije en Instagram, si me seguís ya lo sabréis, si no me seguís por favor seguidme porque ahí hablo según leo los libros. Y es que este libro es que está lleno de clichés, de verdad. Y yo en el... ¿Qué vídeo fue? Creo que fue en el vídeo de romper el círculo, dije que no me importaban los clichés y no me importan, de verdad que no me importan los clichés, pero sí me importa cuando solo hay clichés. Y hay demasiados clichés en este libro. Empezamos por la relación prohibida. Vale, si este es el cliché, está bien. Y luego está el cliché de enemies to lovers, que yo lo acepto porque es mi cliché favorito, creo que es el mejor de todos. A mí no me discutan, bueno, si me queréis discutir, pero no me vais a hacer cambiar de opinión. Y claro, yo leí que era enemies to lovers y dije, bueno, esto tiene que ser fantástico. A ver, que está bien, que se llevan muy mal al principio y luego se quieren a morir, sí, pero... tiene el cliché del slow burn, como lo llaman. Sí, es slow, sí, ya te digo que sí es slow.
va súper, súper, mega, ultra, hiper lento. Es que es una cosa... O sea, de verdad que mitad del libro se lo podía haber ahorrado. O sea, todo el principio es jugar al... ¿Cómo se dice? Gato y al ratón o al perro y al gato. Bueno, me habéis entendido. Todo el rato son las mismas situaciones en las que se quedan a solas, él la acorrala, ella siente tensión, luego se pelean por alguna cosa, luego vuelve a pasar lo mismo y así todo el puñetero rato. Y es como... Ya, ¿no? Ya he tenido suficiente. Luego cuando las cosas se ponen interesantes, porque hay un tema que a mí me interesaba mucho y es el tema de los traumas, pues no lo acaban de desarrollar o lo pasan como muy rápido y es como lo único que me interesaba de este libro. Y me decís esto. Y luego, como en las 10 últimas páginas, de repente me mete una información totalmente innecesaria y me quedo como, ah, bueno, muy bien. ¿Y esto por qué? ¿Porque te ha dado la gana o no por otra cosa? Entonces, no, yo no compro este libro. Mucha gente dice que es súper bueno y tal. No, no lo compro, no. Bueno, sí lo he comprado, lamentablemente. Sí, lamentablemente lo tengo aquí en físico. Desde mi punto de vista, no merece la pena. Sé que hay una parte en la que lloré, por supuesto, porque hay una cosa que pasa que es como, oh my god, no puede ser. Pero para mí, Fabricante de Lágrimas ha sido el mayor fracaso. Le bajé hasta la nota que le había puesto en Goodreads porque que dije, creo que he sido demasiado generosa. Y sí, lo fui. Después de Fabricante de Lágrimas fue el de Me alegro que mi madre haya muerto, que es un libro al que le tenía muchas ganas desde que se lanzó. Me ha gustado dentro de lo que se puede gustar un libro así en el que hablan de su experiencia personal. Para quien no lo sepáis, ella es la autora, ¿vale? Janet McCarthy, que era una de las protagonistas de iCarly, una serie de Nickelodeon muy famosa que yo cuando era pequeña la veía. En este libro ella cuenta su experiencia siendo actriz y también su relación con su madre, que es básicamente la que la obligó a convertirse en actriz. Sí que es verdad que ella tomó la decisión de ser actriz por sí misma, pero es que lo tomó siendo muy pequeña, creo que eran 5 años, y lo hizo para hacer feliz a su madre, y cuando se dio cuenta de que no le gustaba ser actriz, se lo intentó decir y ella no reaccionó muy bien. Además, es una persona que estuvo ya como muy coaccionada por su madre, muy manipulada, pero ella pensaba que eso era lo normal porque es su madre. Pues a veces las personas que más nos tienen que cuidar nos destrozan, como en el caso de esta muchacha. Muchísimos de sus problemas mentales, tuvo anorexia, bulimia y ansiedad, etcétera, etcétera, ataques de pánico también, fue por culpa de su madre y a día de hoy sigue trabajando en ello porque son cosas que no se te van, además de ciertos traumas que también le creó. Es una lectura muy agria. Yo no le veo lo divertido, decían que era como muy gracioso y a mí no me ha hecho gracia en ningún momento. Es verdad que tiene sus toques de humor que ella misma le mete, de humor rozando la ironía, bueno, no rozando, no, siendo ironía, sí, y lo pillas, pero no hace gracia, por Dios, por favor, no hace gracia. El penúltimo de este mes fue Fahrenheit 451, pero no la novela, que ya os la mostré en la primera parte del libro según las letras del abecedario, sino la novela gráfica, que es de Víctor Santos, y la verdad es que me sorprendió mucho. También lo dije en Instagram, ¿veis? Todo esto lo digo en Instagram. Me sorprendió mucho porque cuenta muy bien la historia en sí. A ver, obviamente la novela tiene muchas más páginas, mucho más detalle, pero lo ha hecho muy bien en esta novela gráfica porque recoge como los puntos más importantes de la novela y los hace suyos. Sí que siento que una persona que no ha leído Fahrenheit 451 puede captar la esencia de Fahrenheit 451, pero siento que es como un aditivo y para los que nos gusta tanto esta novela yo creo que es un complemento súper bonito. Lo recomiendo tanto a gente que no ha leído Fahrenheit 451 como a los que sí han leído. Obviamente lo recomiendo más a los que sí lo han leído porque ya saben de lo que va. Sí que creo que a lo mejor si necesitas tener más información un poquito de Fahrenheit 451 antes de leer la novela gráfica, no lo sé, me da a mí la impresión, a lo mejor no, a lo mejor te enteras perfectamente, pero yo como ya sabía de lo que iba, no me ha costado, entonces no tengo mucha idea. Esto me pasa como con Pichi Pichi Pitch, para quien no lo sepáis, ¿vale? Bueno, os enseño el 7. ¿Qué pasa con Pichi Pichi Pitch? Es un anime que fue muy famoso aquí en España, que a mí me encanta, es el anime de mi infancia, me lo he visto ya, bueno, ya no me lo veo porque me sé los diálogos, pero me lo he visto como 7 veces. Y es que
Y este es un claro ejemplo de, generalmente me gustan más los libros que las películas o los mangas que los animes, pero en este caso el manga es mucho peor que el anime, básicamente porque no lo entiendes. Sinceramente, yo me leo el manga sin haberme visto el anime, no lo entiendo o me cuesta entenderlo porque es que va muy rápido y faltan detalles que en el anime sí aparecen. ¿No tiene nada que ver con las cosas que he leído este mes? Pues no, pero quería mencionarlo. Y así siento que me pasa un poquito con Fahrenheit 451. Sí que creo que Fahrenheit 451 se entendería mucho mejor que Pichi Pichi Pitch sin haber leído Fahrenheit 451 o sin tener idea, pero bueno. El último ya libro que me leí en septiembre fue este, que es el de Todo lo que me ha enseñado el amor de Luna Javierre, que es el nuevo libro que ha sacado. También me leí el de Si tú quieres te bajas la luna, que este fue el primero de ella, que me lo leí a principios de año, en mayo o así. Y bueno, y la verdad es que me gustó el primero, y bueno, habla sobre todo de sus experiencias personales, pero lo hace como poesía o enseñanzas, y a mí me pareció una premisa muy bonita. La frase que me hizo querer leerme este libro fue uno que literalmente abrí el libro y fue la primera que me salió, que es esta pequeñita de aquí. Dice: encantada de conocerme, me distancié tanto de mí que cuando me conseguí encontrar tuve que volver a presentarme. Es un poco lo que a mí me ha pasado todo este año y el año pasado, y quise leerlo por eso, básicamente. Y por supuesto también quise leer este porque ya había leído el primero, ya sabía lo que había, y la verdad es que me ha gustado mucho más este segundo que el primero. No sé si porque yo estoy como más a la labor de... Y es que lo curioso de esta autora es que habla sobre cosas en las que yo me siento muy identificada, es como si supiese por lo que he estado viviendo estos últimos años y los estuviese plasmando, por lo menos así me siento, y me hace sentir menos sola, y creo que esa es la importancia de estos libros, que, bueno, que es autoayuda, ¿vale? Y es que te hacen sentir entendido, querido y válido, y también, pues, por supuesto, en sintonía, porque, por ejemplo, hay frases en este libro que ya no es tanto de sí mismo, sino, mira, hay una frase que es esta: ¿es más valiente quien se queda o quien se va? Es una pregunta que yo siempre me he hecho y que últimamente me hago muchísimo más. Luego hay otra frase que es: a veces queremos tanto que alguien se quede que no nos damos cuenta de que se fue hace tiempo, que también me ha pasado. O ser yo esa persona. Y luego también esta frase de: a veces no sabes lo bien que te ha hecho que esa persona se fuera hasta que vuelve. Que no me ha pasado, gracias a Dios. No sé si algún día me pasará de que alguien que no quiero que vuelva, vuelva. Pero pero me hace sentir muy, muy en sintonía, y la verdad es que me ha gustado mucho. Bueno, los dos libros, pero el segundo me ha gustado mucho más. Y estas son las lecturas que he hecho en septiembre, no he hecho muchas más, pero bueno, he leído bastante, así que no me quejo. Así que también he empezado a leer cositas que esto no lo voy a meter porque no me he leído el libro como tal entero, pero sí que me puse un día a leer esto, que es Astrología del alma. Me fui de escapada con unas amigas y estuvimos hablando de nuestros horóscopos, de la carta natal, etcétera. Y a mí siempre me ha interesado mucho el tema de los horóscopos, pero no puedo decir que crea totalmente en ellos. Siento que hay cosas que no. Y bueno, y estuve ahí un poquito leyéndolo, me hice como mis cosas. Y aparte de este libro, me compré también el de carta natal. Viene todo muy bien explicado, quiero decir, hola. Y luego este libro que es más grande, que es Astrología Práctica, que este también lo empecé a leer, he leído muy poquito también porque no me da la vida para más. ¿Veis? Esto es lo que me he leído. Nada y menos. Estoy a tope con la astrología. Me parece una fuente de información muy interesante. Siempre me ha parecido muy interesante. Y lo que digo, no es que crea totalmente los horóscopos, porque creo que cada uno somos como somos y somos personas irreemplazables y únicas en el mundo, pero bueno, yo creo que esto afecta también un poquito. Y me ha dado por la astrología. Muchas gracias por todo el apoyo que me estáis dando aquí en YouTube, también por Insta, por supuesto. Lo agradezco de corazón. Y nada más que deciros que espero poder subiros otro vídeo este mes, que lo voy a intentar con todas mis fuerzas, y sí, por Dios, lo subiré. Cualquier sugerencia, recomendación, etcétera, me lo podéis dejar por aquí, por Instagram, por donde queráis. Muchísimas gracias por estar, como siempre. Bienvenidos de nuevo a Jules Clover's Book. Otra vez, no sé decir el nombre. Me he perdido todo y todo en la caja de... ¿Cómo se llama? Sí, esta libretita que me regaló... Ajá. No quiero decir nada indecente sobre
este libro. Pues eso, desde que lo vi sacado, me he perdido un momentito, un momentito. Esto pasa por no poner posits, por supuesto. ¿Por qué no puse posits? O sea... Ay, que lo tengo que traer. ¡Wow! No me funciona el cerebro. ¿Qué le pasa a esto? Bueno, stream layover, chicos.